Muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo creo que algo que debemos entender en el proceso venezolano es la importancia de la movilización. Y para poder entender la importancia de la movilización tenemos que analizar un poco lo que ha pasado. Y voy a las últimas dos elecciones. Y voy a analizar la parte de la oposición y la parte del gobierno de una manera muy sencilla. La oposición en la última elección de Capriles versus Chávez decidió hacer una movilización en base a grandes eventos. ¿Okay? Capriles paseaba por todo el país, iba a Puerto Cabello, 40.000 personas, iba a Maturín, 60.000 personas. Esa fue la estrategia de movilización. La experiencia nos dice que esa estrategia de movilización no gana un voto adicional. Simplemente le da una energía adicional al candidato, esa estrategia le da una energía adicional a los participantes, pero los que están yendo a esos eventos son personas que ya están convencidas que van a votar por ese candidato. Y eso no da un solo voto. Entonces, en esa elección que estaba ganada por Chávez, había que buscar muchos votos. Y esa era la estrategia de movilización que se debió hacer. Tratar de ganar votos adicionales. No se hizo, se perdió la elección. En la elección de Capriles versus Maduro, ahí el escenario era distinto. Ahí Capriles estaba ganando la elección. Y entonces lo fundamental habría sido cuidar los votos en las mesas electorales. Y por la rapidez del proceso, como el gobierno convocó inmediatamente después de la muerte de Chávez, un par de meses después, las elecciones, la oposición no pudo estructurar un mecanismo de cuidado de los votos. Luego, cuando se vio que efectivamente Capriles había ganado la elección, no se pudo probar. O sea, no habían suficientes actas porque se habían descuidado una cantidad de mesas por la rapidez del proceso. Y de esa experiencia hay que aprender, porque no solamente es un fenómeno que se ha vivido en Venezuela, es un fenómeno que se está viviendo en América Latina y que se está empezando a vivir en Europa con las mismas características. ¿Qué hizo el chavismo? El chavismo avasalló por los medios de comunicación que los controlaba totalmente, avasalló con todos los poderes, pero hizo dos irregularidades. La primera, en esa primera elección, y la primera y la segunda en la segunda elección. ¿Cuáles son las irregularidades? Y esto es bueno que se entienda porque es sencillo de entenderse y eso es lo que ellos hacen. Las máquinas electorales están pasando comunicación sistemáticamente al gobierno, desde el primer momento. ¿Para qué es eso? ¿Para hacer trampa? No. Eso es simplemente para informar cómo está la elección, quién está ganando la elección. Y en segundo lugar, las máquinas captahuellas, que es un proceso que uno tiene que hacer antes de votar, marcar la huella, va diciendo quién de los vinculados al gobierno a través de las misiones ha votado y quién no. Cualquiera que ha trabajado en movilización en una campaña electoral se da cuenta que esos son los factores fundamentales para hacer una movilización eficaz. Los que no tienen la posibilidad de tener las máquinas para saber cómo se va, o las captahuellas para saber quién de tu voto ha ido y quién no ha ido para irlo a buscar, tienen que inventar mecanismos como por ejemplo en las mesas electorales, contar quién votó, eso pasarlo a un centro de gerencia de la campaña, decir nos falta esta gente, hay que irlos a buscar. El gobierno de Chávez muy sencillamente resolvió el problema, veía quiénes eran los que estaban en las misiones y que no habían votado y los mandaba a buscar con los carros de la policía, con los carros del ejército, con las ambulancias del Ministerio de Salud, etc. Entonces, ellos hicieron su papel, nosotros no pudimos hacer el nuestro. ¿Hay chance de ganar estas elecciones? Sí hay chance de ganar estas elecciones. El temor mío es que no lleguemos a las elecciones, por lo siguiente.
Todas las encuestas que se están publicando nos están dando que la aceptación, el agrado menos el desagrado de Maduro y del gobierno de Maduro está llegando al 10%. Aquellos que leyeron encuestas en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez deben recordar que cuando Chávez da el golpe de Estado, Carlos Andrés Pérez tenía el 7% de agrado, de aceptación. Maduro tiene el 10%. Y eso son cosas que no manejan los políticos. Eso simplemente es que hay una desesperación tal en el pueblo que en un momento dado explota y nadie sabe por dónde se va. Por eso digo que ojalá lleguemos a la elección. Si llegamos a la elección, ¿qué hay que hacer para ganar esa elección? Que es perfectamente ganable, que todas las encuestas nos dicen que se va a ganar. En primer lugar, una estructura de movilización consolidada, seria y única. Una estructura. Mire, la oposición en Venezuela puede tener toda la diversidad que quiera, menos en 3 aspectos: estrategia, movilización y cuidado de los votos. Ahí tiene que haber una entidad que una a todo el mundo en el hecho de movilizar a la gente, de cuidar los votos y de establecer un mensaje coherente que al votante le atraiga. Entonces, ese mecanismo de movilización tiene que ser tiene que ser dictatorial, porque las campañas electorales son dictaduras para lograr la democracia, y ahí no se puede estar admitiendo ningún tipo de división. Y tiene que ser hasta el último elemento votante. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo en Venezuela y se están sufriendo en todos aquellos países donde el socialismo del siglo XXI se ha metido en un control absoluto de los medios por parte del gobierno. Y lo único que logra competir con la televisión es el cara a cara, es la acción directa del activista en la calle con el elector. ¿Eso es trabajoso? Sí, es trabajoso. ¿Es molesto? Sí, es molesto. Es un fastidio lograr concentrar esa estructura de movilización a nivel de 5 o 10 personas orientados por un activista político. Eso no es sencillo. Eso cuesta muchísimo trabajo, eso cuesta muchísima antipatía, pero eso hay que hacer. En segundo lugar, hay que establecer un mecanismo unitario, nacional, de cuidado del voto, que permita en un momento dado saber con antelación al CNE cuál es el resultado real y con actas en la mano. Con los mecanismos actuales de los teléfonos y la comunicación y tal, eso se logra, se hace sistemáticamente. No hay ningún problema para lograr ese asunto. Lo que hay es que ponerse en eso. No importa lo que esté pasando en la oposición tiene que estar consciente de que el mensaje, la estructura de movilización y la estructura del cuidado de los votos tiene que ser solo una. En tercer lugar, la trampa, por decirlo así, si concedemos que no es trampa saber lo que está pasando en la elección y saber que los votantes del gobierno ya votaron o no votaron, se hace no en las mesas solamente, se hace con ciertos algoritmos que modifican los boletines electorales del CNE. Y no estoy hablando en teoría. Hace 3 semanas en Querétaro un candidato estaba ganando, de acuerdo con todas las encuestas, por 10 puntos, y de buenas a primeras, después que habían entrado el 20% de los votos, los boletines del Consejo Electoral empezaron a variar y caía medio punto por cada media hora. Medio punto por cada media hora. Entonces, las personas que manejaban la parte de computación del candidato que debía ganar, se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ubicaron dónde estaba el centro de alteración de esos resultados y publicaron en las redes sociales, en Facebook. Hay un grupo de señores que están en el hotel tal, en el apartamento, en la habitación tal,
alterando los resultados electorales. Por supuesto, esa gente salió corriendo, porque ya iba la poblada para allá. Y entonces inmediatamente el boletín del colegio electoral se estabilizó y empezó a subir como estaba subiendo desde el principio de la campaña. No se ganó por 10 puntos, se ganó por 7 puntos, pero se ganó. Entonces, lo que estoy hablando es que ese mecanismo no solamente se hace en Venezuela, la trampa del gobierno, se hace en muchos lados y hay manera de evitarlo. Como también se puede evitar la manipulación de los electores que no han votado con refuerzos del gobierno como las ambulancias y tal, con los teléfonos celulares. Hay que documentar todo. Y cada persona que esté en este proceso debe saber que con la documentación de lo que está pasando ayuda a que no haya más trampas. Entonces, si se concentra la oposición en crear un mecanismo de movilización importante, único y nacional, despiadado, que no dé lugar a que yo no puedo, que estoy cansado, que yo soy voluntario. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, tiene que pasar el mensaje porque es el nuevo canal de televisión, ese mecanismo de movilización. Si tienen un sistema donde hasta la última mesa esté cubierta y si nos damos cuenta que pueden hacer la trampa electrónica y hacerle la contra a la trampa electrónica, esas elecciones se deben ganar. Sobre todo, porque como decía Carrasquero, es una elección atípica. No es fácil hacer trampa en ciertos estados para una elección nacional. Es decir, no es igual hacer trampa en una elección nacional para ciertos estados que tener que hacer trampa en 170 lugares distintos para lograr que el gobierno gane esa elección. Muchísimas gracias.